A finales de octubre de 2025, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció ante la comisión del Senado establecida para investigar el escándalo de corrupción conocido como el caso Koldo. Este caso reveló graves irregularidades financieras dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y sus vínculos con empresas privadas. La investigación se dirige a desvelar un esquema masivo de distribución ilegal de fondos partidarios que eran entregados en efectivo sin quedar registrados oficialmente. Esta práctica vulnera la legislación española sobre financiamiento de partidos políticos y socava profundamente la confianza pública en las instituciones democráticas del país. El caso Koldo, también denominado caso Ábalos, presenta uno de los mayores escándalos de corrupción política de la España moderna. La investigación ha puesto al descubierto una red compleja de sobornos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos que se extendió durante varios años bajo el manto de la administración pública. Tal y como lo tengo preparado, prefiero con concreción. La pregunta es clara y concreta. ¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz? Sí, efectivamente, es lo que le estoy intentando responder. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular, y en ese sentido, no solamente yo, lo han dicho otros comparecientes, responsables de la gerencia del Partido Socialista, responsables de la Comisión Ejecutiva Federal, tenemos unos gastos absolutamente garantizados con la trazabilidad. Si no le importa, es que luego ya iremos viendo los gastos. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta No, el contexto, en un contexto. es que el contexto ya lo tengo. Eso es lo que le quiero yo realmente. No. Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 ha evolucionado hacia un asunto de proporciones sin precedentes que toca la cúpula misma del gobierno y del partido en el poder. La figura central del caso es Koldo García Izaguirre, quien se desempeñaba como asesor político en el círculo cercano a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Koldo García es el sobrino de José Luis Ábalos y se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de la estructura administrativa. Su nombre se asoció definitivamente con la investigación tras descubrirse un complejo sistema bajo su control que distribuyó fondos obtenidos ilegalmente durante varios años. Según los investigadores, García manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo y cerraba tratos en nombre del ministerio, con una influencia que fue clave para que empresas vinculadas a personajes oscuros consiguieran contratos millonarios. José Luis Ábalos, ministro de Transportes en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez, 2018-2021. Sí. Señora Caballero, un momento. No. Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta, la del señor Caballero. Usted, entiendo que quiera extender el tiempo lo que quiera entender oportuno, pero también le digo, señor Simancas, le llamo al orden por primera vez. Lo que le digo es que si usted abusa, como empiezo a ver que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo. Y señorías, para que no se ponga nervioso, le remito a una comparecencia de otro presidente de gobierno el 5 de marzo de 2025 para que vean en qué tiempo se movió la comisión. No tiene usted la palabra, señor Gil. Siga, señora Caballero. Se la estoy pidiendo, presidente. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que voy a avanzar. ¿Puedo responderle? Sí, es muy sencillo, pero con un monosílabo si Lo puede. primero me va a permitir que agradezca. Y secretario de organización del PSOE durante ese periodo, emerge como la segunda figura clave del caso. Los investigadores le consideran un intermediario crucial en la trama y la persona que supuestamente daba las directrices para que Koldo García orquestara el cobro de sobornos. Ábalos ocupaba una posición extraordinaria de poder, controlando tanto recursos ministeriales como la estructura orgánica del partido político. Víctor de Aldama, presidente del equipo de fútbol Zamora CF, aparece como el empresario comisionista que supuestamente pagaba los sobornos para obtener contratos públicos. De Aldama ha sido identificado como la cabecilla empresarial de la trama y como la persona que coordinaba los pagos ilícitos. Según la investigación, De Aldama aseguró que había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro Ábalos y 100.000 euros a Koldo García. Santos Cerdán León,
que sirvió como secretario de organización del PSOE desde 2021. En estos sobres que se pagaban en el partido, que aquí hay pues de 2.900 euros, ¿usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. ¿Y le ve normal que se haya pagado de su partido por encima de esta cantidad? Es la ley. No, le digo en ese contexto. Sí, ¿Usted lo ve normal? ¿Sabía que se pagaban estas cantidades tan elevadas en metálico? Señoría, si usted me pregunta si es normal que se liquide en efectivo, siempre y contra la factura, todo lo que representen adelantos por parte de responsables del Partido Socialista, yo lo veo normal, siempre dentro de los límites de la legalidad. Bueno, yo creo que los demás ciudadanos parece ser que no podemos manejar más de 1.000 euros, pero bueno, es una ley antiblanqueo que se aprobó precisamente también con ustedes. Pero me permitirá, un poco al hilo de lo que usted dice, señoría, en fin, aquí ha habido ilustres senadores que se les ha descubierto casi... Ha sido implicado como un receptor de pagos y como participante en la distribución de fondos corruptos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentó evidencia de que Cerdán era copropietario de la empresa Servinávabar, que recibió numerosos contratos públicos irregulares. En junio de 2025 fue enviado a prisión preventiva por negarse a responder preguntas durante su interrogatorio judicial. El escándalo emergió públicamente el 21 de febrero de 2024, cuando la Guardia Civil realizó detenciones espectaculares. En una operación coordinada, 20 personas fueron detenidas, entre ellas el propio Koldo García. Las acusaciones iniciales se enfocaban en el aprovechamiento de relaciones personales con autoridades y funcionarios públicos para conseguir contratos para la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. La investigación inicial se concentró en contratos masivos durante la pandemia de COVID-19, particularmente en la compra y distribución de mascarillas. El 20 de marzo de 2020, el Ministerio de Transportes emitió una orden regulando la adquisición de mascarillas. Solo un día después se adjudicó el contrato, indicando un concierto previo entre la empresa y la administración pública. El dinero desviado fue sumamente sustancial. Se identificaron contratos por un valor combinado superior a 53 millones de euros, que fueron desviados a través de la trama. El 5 de mayo de 2020, el Servicio de Salud de las Islas Baleares pagó 3,7 millones de euros a la empresa sin haber siquiera analizado la calidad del género. Los pagos corruptos no se limitaban a transferencias bancarias formales. La investigación reveló que el sistema funcionaba a través del manejo directo de dinero en efectivo. La UCO cifra en 94.883,63 euros los gastos personales de Ábalos que fueron pagados con dinero corrupto durante 5 años. Se identificaron ingresos en cuentas de Ábalos por valor de 48.300 euros de origen desconocido. La investigación evolucionó significativamente cuando un demoledor informe de la Unidad Central Operativa fue publicado en octubre de 2024. Este documento extendió las implicaciones de forma dramática, alcanzando al exministro Ábalos y relacionando su nombre con adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia. La investigación descubrió que entre 2018 y 2021, Ábalos efectuó pagos por valor de 95.437 euros en metálico a fuentes de ingresos no declaradas. Este patrón sugería la posible existencia de una reserva de dinero en metálico a su disposición. Significativamente, este patrón cambió abruptamente a partir de 2024, con el estallido público del caso. La trama de inmuebles resultó especialmente reveladora. La UCO consideró que un alquiler de un chalet de lujo en Marbella, que tuvo un costo de 9.800 euros, estaba directamente relacionado con acciones administrativas del Ministerio de Transportes. Cuando el magistrado investigó este incidente, consideró que el patrón era indicativo de una relación corrupta más amplia. La investigación tomó un giro particularmente delicado cuando Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, fue vinculada con elementos de la trama. Según informes de prensa, Gómez supuestamente se reunió con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia. Se conocía que Begoña Gómez y Javier Hidalgo mantenían una relación que se fortaleció después de la llegada de Sánchez a la Moncloa. La investigación sugería que Javier Hidalgo había presentado a la pareja presidencial a Víctor de Aldama. En abril de 2025, un nuevo informe revelaba que Javier Hidalgo, CEO de Globalia,
había recurrido a Begoña Gómez para gestionar el rescate a Air Europa ante la falta de acuerdo en las negociaciones normales. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción determinó que estos contactos eran incidentales y descartó su imputación formal. Un aspecto particularmente turbador de la investigación fue el descubrimiento de grabaciones y escuchas telefónicas. Se revelaba que altos miembros del partido habían sido grabados por Koldo García durante varios años. Se sospecha que Koldo grabó a Santos Cerdán, lo que contribuyó a su caída. También se especuló sobre grabaciones de Begoña Gómez e incluso del presidente Sánchez. El 3 de noviembre de 2025, el magistrado Leopoldo Puente dictó un auto de procesamiento contra Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El magistrado describió distintas vías utilizadas para garantizar el cobro de sobornos. Un acuerdo para que Ábalos se hiciera con un piso a un precio muy inferior a su valor de mercado y pagos mensuales de alquiler de pisos de lujo. Pues mire, no sé muy bien por qué me preguntas ahora. No, pero es una pregunta. No lo sé, tengo que... ¿Puede ser la segunda? No lo sé, señoría. O sea, que usted no sabe si en Ferraz está la gerente en el segundo, en el quinto o en el cuarto. Desgraciadamente ahora mismo tengo poco tiempo para ir al Partido Socialista. ¿Y cree usted que el dinero que se reparte en sobres en efectivo, pues por los gastos que efectúan los cargos, ha podido también venir de parte del que llevó Carmen Pano, que dice ella, y lo ha dicho en el Supremo, y lo ha dicho aquí, que presentó 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz, en la segunda planta? Mire, yo sobre lo que pueda decir una persona que está siendo investigada por delitos tan graves... No, ella ha dicho, se ha autoinculpado. ¿Por qué va a querer...? No, pues por eso, porque efectivamente me permitirá que no comente, porque no le doy la más mínima credibilidad. Bien. Sí que le puedo decir lo siguiente, señoría, y es que... Durante la comparecencia ante la Comisión del Senado en octubre de 2025, la diputada María Mar Caballero, representante de la Unión del Pueblo Navarro, UPN, presionó a Sánchez con preguntas directas y contundentes. Exigía aclaraciones sobre el papel de Sánchez y su equipo en los mecanismos de financiamiento ilegal. Caballero no daba oportunidad al presidente para evadir respuestas. Sánchez negó rotundamente todas las acusaciones. Llamó a la investigación un circo político y una persecución para silenciar a sus adversarios. Destacó que, hasta el momento, no existe evidencia documental que respalde las imputaciones. Afirmó que el caso Koldo es un instrumento para desestabilizar su gobierno y que toda la comisión responde a intereses meramente partidistas. El escándalo tiene consecuencias políticas devastadoras. José Luis Ábalos fue cesado como ministro de Transportes y destituido de su posición como número 3 del PSOE. Su reputación política fue efectivamente destruida. Koldo García fue cesado como consejero en Puertos del Estado en julio de 2021. La presencia del escándalo debilita significativamente la posición política del gobierno de Sánchez. En diversos puntos del país se han organizado manifestaciones masivas exigiendo la dimisión del presidente. El escándalo se entrelaza con otros problemas políticos, agravando la inestabilidad política general. Expertos han realizado comparaciones significativas entre el caso Koldo y el anterior caso Gürtel, que devastó al Partido Popular y fue factor determinante en la caída del gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Ambos casos involucran sistemas de financiamiento ilegal masivo de partidos políticos. Sin embargo, el caso Koldo toca directamente el nivel más alto del gobierno nacional. La conexión con la familia presidencial añade una dimensión sin precedentes. Como respuesta, el gobierno ha prometido reformas sustanciales en la regulación del financiamiento de partidos políticos. Se pregunta y se responde. Sí, no sé muy bien. Sí, por lo menos respondo. Sí. Se responde, no que responda. Respondo, se responde. Sí. ¿Qué cree usted que eran las chistorras que también salen en el informe de la UCO, las lechugas o los folios? Sí, pues mire, yo le diré una cosa, no sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Hay efectivamente otras organizaciones que hablaban de magdalenas y de bizcochos. No sé si se acuerda usted. No, le digo porque apunta a la Guardia Civil que eran billetes de 500. Los empresarios del Partido Popular en Valencia. Vale.
Y ahora otro tema que, bueno, este tema también, es que no acabamos de entender por qué, con qué objetivo pues el Partido Socialista saca dinero del banco, del suyo, hasta 1 millón de euros, lo lleva en un vehículo, lo lleva a la sede en Ferraz, lo meten en sobres y lo reparten a los que tienen que repartir, a los compañeros. Incluyendo medidas para aumentar la transparencia en las donaciones y cambios en los mecanismos de auditoría. Sin embargo, muchos observadores políticos se muestran escépticos sobre si estas medidas serán suficientes para abordar la escala de corrupción revelada. El futuro del caso Koldo sigue siendo incierto. La investigación continúa en el Tribunal Supremo, esperándose que se revelen más detalles conforme avanza. Las consecuencias políticas de largo plazo dependerán de cómo el gobierno navegue las implicaciones del caso. El caso Koldo no es solo una historia de corrupción, sino un indicador crítico del estado de la democracia y el Estado de Derecho en España. La capacidad de las instituciones españolas para prosecutar efectivamente a los implicados sin interferencia política será prueba de la fortaleza de la democracia española.